Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pregúntale a Durazo. Esta es la tercera parte donde nos acompaña nuestra amiga Sheila Hernández, una mujer muy abocada a los derechos de las mujeres, a defenderlos. Y muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por invitarnos una vez más aquí a su oficina. Con todo gusto. Mi queridísima Sheila, Gracias. bienvenidas. Pues el tema del día de hoy se va a centrar en las mujeres jornaleras. Aquí les doy unos datos que en el 2019 la encuesta nacional de ocupación y empleo menciona que hay 323,000 mujeres jornaleras en México y Sonora ocupa uno de los estados con más mujeres jornaleras, para ser exactos el 18% de esa cifra. Doctor, ¿cuál cree que debería de ser un apoyo o qué se debería hacer para apoyar a estas mujeres jornaleras? Bueno, en primer lugar, creo que debemos de garantizar que tengan todas las prestaciones sociales. Eso es lo primero. Y con ello, la posibilidad de que ante la eventualidad de que tengan familia, particularmente hijos, puedan acceder a los servicios de guardería, a los servicios de salud, que las prestaciones sociales les permitan acumular para su retiro. Pero creo que tenemos que ver un poquito más allá. Y también, por supuesto, las condiciones laborales en las que se encuentran, porque muchas de ellas permanecen, si son solas, permanecen en los campos, no necesariamente en las mejores condiciones. Lo que en general deberíamos de ver. Pero yo creo que deberíamos de dar un paso más en el sentido de buscar la autonomía económica de ellas en la medida que sea posible, en la medida que tengan interés, y esto inicia cierta capacidad de emprendimiento. Y una vez que la tienen, apoyar con créditos para que pongan su pequeño negocio familiar en sus propias casas. Yo creo que muchas cosas se pueden hacer desde el hogar. Así como el home office nos quedaba lejano antes de la pandemia y se ha desarrollado de manera impresionante, así se desarrollaron las economías de los países europeos con una producción en talleres familiares de las firmas más sofisticadas. No quiero exagerar y decir que vamos a empezar a producir partes de avión en una casa. No, hay que comenzar con lo elemental, pero sí creo que debemos de construir una cultura del emprendimiento en la mujer y, por supuesto, en las mujeres jornaleras. Ahorita que pues estamos hablando de esto y que estábamos diciendo de que las mujeres jornaleras viven en condiciones muy vulnerables en sus campos de trabajo y que muchas veces dentro de su área laboral como tanto en la casa sufren violencia por razón de género, ¿no? Entonces, ahorita también que estamos hablando de presupuestos, voy a ligar estos dos temas. En su libro hablaba que el presupuesto es un tema pues importante y que la mayoría de este va destinado a la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas de las diferentes dependencias del gobierno. En Sonora, de hecho, solamente hay 5 refugios a nivel estatal, de los cuales 3 funcionan correctamente y hacen una labor titánica como pueden. Y pues la pregunta es, ¿se rediccionaría ese presupuesto? O sea, meter más fortalecimiento a la cuestión de crear más refugios en el Estado. Mira, yo creo que este tipo de responsabilidades debe cumplirlas el Estado, pero en la medida que no las cumple, debe apoyar a las organizaciones sociales que hacen la parte que omite el gobierno del Estado. Y mientras el gobierno no asuma su responsabilidad, debe de apoyar ese tipo de instituciones o de organizaciones. Por ejemplo, a mí me resulta muy duro, yo tengo una visión humanitaria sobre el tema de la migración. Luego fui migrante, pues
obviamente tengo una visión humanitaria. En el caso, por ejemplo, las ciudades de Sonora, pero particularmente Hermosillo, Nogales, los migrantes que no han podido cruzar a Estados Unidos, pero que tampoco encuentran oportunidades acá, ni son regresados a sus lugares de origen, pues están en la calle. Y tenemos que preocuparnos desde el gobierno por atendernos. Si el gobierno no lo hace y hay alguna organización social que coadyuva, creo que el gobierno debe darle la más amplia bienvenida. Compromiso presupuestal. Pero en tanto el gobierno crea su propia infraestructura, que apoye lo que ya se está haciendo, que optimice la infraestructura, el uso de la infraestructura social que ya existe. Y en otros estados yo he visto que eso ya se ha hecho a través de programas de coinversión, donde se apoya a las organizaciones. Claro. Hay iniciativas sociales, empresariales, de carácter filantrópico, que cumplen una función muy importante. Y hay que verlo así. Si el gobierno cumpliera, entonces está bien que no se haga nada. Pero como siempre es necesario algo, es imprescindible el apoyo, el complemento social. Así veo. Oiga, doctor, y pues usted ya ha recorrido el estado de Sonora varias veces, Muchas. Pero ahorita en este último tiempo que lo ha recorrido otra vez, una vuelta más, ¿cómo ha sido su experiencia viendo tantos temas que hay pendientes, tantos problemas que se tienen que atender? ¿Cuál ha sido su experiencia y su perspectiva dándole una vuelta más otra vez al estado? Mira, el primer recorrido que di por Sonora fue el 2006. El estado completo, fui candidato al Senado. Ahí di 3 vueltas. Luego fui candidato a diputado otras tantas. Y luego fui candidato al Senado y en el 18 otras tantas. Y en esas 3 ocasiones también fui coordinador de la campaña de Andrés Manuel acá. Veo un proceso de deterioro. El deterioro que yo señalo en el estado, basado simple y sencillamente en la estadística, tiene sustento también en la experiencia personal. Porque si tú vas a Bavispe, en la época en la que yo estudié la primaria allá, había 1 o 2 personas que le batallaban para comer, pero salían con su hacha por el pueblo, partían leña y la familia los invitaba a desayunar, los invitaba a comer. Eso se acabó, porque en aquel tiempo eran 2 o 3. El resto, que no les sobraba, podía amortiguar con solidaridad las necesidades de esta gente. Ahora no. Ahora, pues casi la mitad tiene necesidades insatisfechas y a la otra mitad, no obstante su solidaridad, no les sobra como para compartir. Y ese proceso de deterioro que yo veo en mi pueblo está presente en todos lados. La infraestructura urbana, por ejemplo, del 2006 era mucho mejor que de la de ahora, porque en aquel tiempo los ayuntamientos no estaban tan endeudados ni el gobierno del estado. Vino el boom del endeudamiento que no se tradujo en una infraestructura y ahora a los ayuntamientos, si acaso, les alcanza para pagar la nómina y las deudas que tienen. Creo que ahí está más marcado el rezago y luego la falta de oportunidades para los jóvenes. Ojalá nadie se viera en la necesidad de salir del estado o incluso, preferentemente, de salir de su pueblo o de su ciudad. La realidad es otra. La falta de oportunidades nos obligan a aquellos que no nacimos con nuestra vida resuelta a buscar oportunidades y en una de esas hasta construirlas, a forzar la realidad para conseguir las oportunidades que son legítimas en un joven
en formación. Eso lo tenemos que superar y sobre todo tenemos que trabajar mucho en el Estado para reconstruir la grandeza que alguna vez tuvo nuestro Estado y que nos llenó de orgullo. Aquellos años en los que Hermosillo era la capital del noroeste, eso se acabó, los años de los agrotitanes, los años en los que Sonora era granero, era estado estelar en la frontera a nivel nacional, eso se acabó. Y eso está basado, yo lo atribuyo a dos razones. Una de ellas, el modelo político que se construyó a partir de los 90 en Sonora, que depositó todas las decisiones relevantes de carácter político en un grupo de poder. Este modelo político incidió incluso en la productividad del Estado, en un descenso de la productividad porque concentró la administración de las oportunidades de desarrollo económico o de desarrollo personal, profesional, político. Entonces, el principal obstáculo que hoy tenemos en Sonora para el impulso, para su desarrollo económico es la corrupción. El relanzamiento económico de Sonora es imprescindible. Si quieren recuperar la grandeza, puede ser una expresión, pero el relanzamiento económico de Sonora es imprescindible para que las y los jóvenes que hoy se ven en la necesidad de salir del Estado por falta de oportunidades, las tengan. Ese es un clamor a nivel estatal. El tema de la seguridad también, y el tema económico ya histórico, pero agudizado por el tema de la pandemia, y por supuesto el tema de salud, que yo lo pondría por separado porque es un tema de coyuntura, aunque, finalmente es un tema de coyuntura. Los otros tienen un carácter histórico, 10 años, 15 años, 20 años. Es el rezago y la falta de oportunidad. Pues la verdad que este video ha quedado aún más interesante que los otros y esperemos que siga gustándole a usted, público, esos videos de Pregúntale a Durazo. Muchísimas gracias, Sheila, por acompañarnos. Y muchísimas gracias, Doc, por recibirnos siempre. Al contrario. Espérenos el próximo martes a las 9 de la noche. Un abrazo y saluditos.